Me han tocado llevar áreas en el ayuntamiento que no eran las más agradables, Hacienda y Agricultura. Lógicamente, Hacienda es la peor vista del ayuntamiento, porque me toca siempre decir que no a todo, me ha tocado siempre decir no a todo, pero bueno, yo creo que nos hemos entendido y que no ha habido ningún problema. Tenemos muchos proyectos importantes a terminar y a avanzar. 4 años yo creo que son pocos años para hacer proyectos de gran interés. Yo le decía a Jesús aguanta, porque esos proyectos que hemos trabajado tanto durante estos 4 años tienen que ver su luz. Tenemos proyectos como son la potabilizadora. Sabéis que estamos bebiendo agua de boca, que no está en las mejores condiciones. Una potabilizadora obsoleta de más de 30 años, que en el decantador pues nos salen unos sulfatos siempre allá arriba de sulfatos y que lógicamente hay que cambiar y renovar. Yo me comprometo que en esta legislatura dejaréis de ir a comprar agua de botella, que la compramos todo el mundo, y vais a beber agua de boca en condiciones. Tenemos un cambio de luminarias en la población. Sabéis que las luminarias también están muy mal y hay un proyecto importante para hacer el cambio de luminarias de toda la población. Vamos a cambiar las luces de toda la población. ¿Esto qué requiere? Pues tener ahorro energético y luego dar mucha seguridad. No habrá una sola zona con sombra. Todo eso provoca que tengamos seguridad vial y seguridad ciudadana. Y, lógicamente, ya está muy avanzado y lo vamos en pocos meses lo vamos a ver. Hay otro proyecto importante que es la estación intermodal. Habéis oído mucho hablar de la estación intermodal. La estación intermodal está a un paso, está a una firma. Bueno, por las circunstancias, pues hay cosas que no van con toda la rapidez que debían ir. Pero, lógicamente, en breve veréis ahí, al lado de la estación de ferrocarril, una estación de autobuses que le dará un aire fresco a Caspe y un Caspe más moderno y con una viabilidad y una movilidad de otra manera. Y luego hemos trabajado mucho para poner en regadío y que el sector primario sea un referente en esta población. Hemos trabajado para llevar adelante una concentración parcelaria de más de 16.000 hectáreas de una zona de la margen izquierda del río Ebro, en la que todo es secano y que, lógicamente, ahora se va a transformar en regadío. Y que veréis, en poco tiempo, lo veréis, que esto va a cambiar. Que son regadíos sociales. Ojo, es que muchas personas me dicen, claro, es que solo vendrán ahora empresas y esto serán para 4. No, mucha tierra tiene el ayuntamiento y el ayuntamiento puede hacer lotes para que todo emprendedor agricultor tenga sus propias tierras, para que se queden... Para que se quede aquí, para que se quede en Caspe, para que se quede a trabajar aquí, que es lo que nos interesa. Y todo enlazado también con la nueva canal de Caspe. Habréis oído en todas las elecciones, habéis oído hablar del canal de Caspe. Todos los políticos la sacamos a relucir, pero es que ahora es una realidad. Gracias a la colaboración con el Gobierno de Aragón, a lo cual estamos muy agradecidos, empezamos a desbloquear ese canal de Caspe que lleva 50 años bloqueados y que de una vez por todas se va a poner en regadío y se va a empezar a desbloquear la Colovina, nuevos regadíos y el canal de Caspe. También asienta territorio. Y luego nuestro proyecto estrella, que es de la mano del Gobierno de Aragón, que es la construcción de un puerto seco. Puerto seco que en un principio habréis oído hablar que todo el mundo ahora festejamos. Todo el mundo nos gustaría tener un puerto seco alrededor. Esto va a impulsar la economía de Caspe
y de toda la comarca. Creo que es importante la construcción de este puerto seco para poner a Caspe y a la comarca y al partido judicial de Caspe en el lugar que corresponde y que aquí vengan nuevas empresas, dar facilidades a las existentes y a las que puedan colocarse e instalarse aquí. Yo cuento con todos vosotros para que todos juntos podamos hacer que esto, con la infraestructura que pondremos en Caspe, podamos beneficiarnos todo el partido judicial. Bueno, y ya no me extiendo más, hay muchísimas más cosas que llevamos en programa y que así que en el momento que salga os invito a que lo leáis y de todas las formas también estamos abiertos. Acabamos de inaugurar la nueva sede, estamos abiertos en esta sede para recibir todas las propuestas, no solamente ahora, sino todos los 365 días del año. Nosotros tenemos la costumbre en Caspe de abrir todos los lunes la agrupación de Caspe. Todos los lunes estamos a disposición de todos los ciudadanos. Nosotros estamos para atenderos, nosotros estamos para que Caspe avance y para que esto sea un proyecto entre todos. Nada más, yo ya simplemente deciros que no puedo pediros el voto, pero que bueno, que recapacitéis y que creo que es la mejor alternativa pues para a futuro. Y cómo no, ahora voy a dar paso a nuestro compañero secretario general del Gobierno, secretario general del partido, presidente del Gobierno de Aragón y futuro presidente del Gobierno de Aragón, lógicamente. Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas, amigos. Ser secretario del Partido Socialista de Aragón o de cualquier otra comunidad autónoma no deja de traer de vez en cuando algún sinsabor que otro, pero prevalece ante todo un sentimiento de orgullo desde el primero hasta el último día. Y el orgullo lo siente uno, sobre todo cuando confraterniza con los compañeros y con las compañeras y cuando comprueba de primera mano la calidad humana y la calidad política de nuestra militancia, de nuestras candidaturas, de nuestros alcaldes, de nuestras alcaldesas. Cuando uno se jacta, presume de ser compañero de un hombre como Jesús Senante, un grandísimo alcalde de Caspe que llegó a la alcaldía. Hubiera sido bien recibido en la alcaldía de Caspe en cualquier momento, pero yo creo que llegó en el momento justo. Después de aquella sesión plenaria infame, donde los que estábamos presentes teníamos que contener el llanto, la ira y la indignación, después de aquella sesión bochornosa y lamentable, en la que estuvimos muchos de nosotros acompañándoos, hacía falta en la alcaldía un hombre que introdujera sensatez, que introdujera sentido común, que fuera un bálsamo sobre las agitadas aguas de la política caspalina, y ese hombre fue Jesús. El Partido Socialista y Caspe estaremos siempre en deuda contigo. Uno se siente orgulloso de una mujer como Pilar Mustieles. Estos años hemos tratado mucho, hemos hablado mucho. Yo mantengo una relación intensa, fluida y semanalmente periódica con los diputados provinciales. La Diputación Provincial, el mundo local, sigue siendo mi casa preferida, incluso Darío, más que la casa autonómica. Con Pilar, con el resto de los compañeros, hemos compartido sueños, hemos compartido momentos difíciles,
He seguido a través de ella la política de Caspe de estos últimos 4 años. He comprobado con satisfacción cómo se enderezaba el rumbo de la gobernanza de este municipio. He ido comprobando su talante, he ido comprobando su capacidad para sobreponerse a circunstancias personales adversas, y cuando se me dijo que ella iba a ser la candidata a la alcaldía, sentí primero tranquilidad, porque supe que la candidatura quedaba en buenas manos, y segundo, regocijo y emoción, porque Caspe se lo merecía y Pilar también. Uno se siente orgulloso de ver cómo este partido se renueva, tiene una fascinante capacidad para renovarse. Yo no conocía a José Besteiro, al primer alcalde democrático de Caspe, pero conocí a Florencio Ripollés, padre, una pérdida de la que el socialismo aragonés, en cierto modo, jamás se ha recuperado. Conocí a Mariano Gómez Callao fuimos muchos años compañeros en la Diputación Provincial de Zaragoza, un hombre de una proverbial locuacidad, un hombre de una proverbial sagacidad, imaginativo, comprometido, cuya pérdida en un momento determinado lamentamos mucho. Conocí a Florencio hijo, que se nos fue demasiado pronto. Estoy convencido de que hubiera sido un dignísimo sucesor de su padre. Conocí y traté, primero como funcionaria, luego como diputada provincial y alcaldesa, a Teresa Francín, y desde luego he conocido y tratado a Jesús y a Pilar. Y acabo de ver la proverbial capacidad de renovación que tiene la agrupación de Caspe, viendo desfilar hace unos minutos por aquí a un elenco de hombres y mujeres jóvenes de mediana edad, hombres y mujeres, algunos de ellos con experiencia municipal, algunos de ellos nuevos, porque un partido solo sobrevive a el primer siglo de su propia historia si es capaz de renovarse y si es capaz de atraer a sus filas a personas de esta calidad, de este compromiso que hemos visto desfilar por aquí hace unos minutos. Porque además de todo esto, uno se siente muy orgulloso de pertenecer a un partido que hoy cumple sus primeros 140 años de vida. Hoy, justamente hoy. Un día 2 de mayo de 1879, en Casa Labra, en Madrid, cerca de la Puerta del Sol, Pablo Iglesias fundó el Partido Socialista Obrero Español. Y lo fundó para imprimir a la política española, para traer a España los valores de la Revolución Francesa, de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad, en un momento en el que en nuestro país las desigualdades eran atroces, en un momento en el que en nuestro país el sufrimiento de millones de españoles explotados y sojuzgados por terratenientes, por incipientes industriales y por la Iglesia era absolutamente insoportable. Hacía falta una fuerza política que redimiera a aquellas gentes, que les ayudara a hacer frente a la explotación, que les ayudara a hacer frente a la situación injusta que atravesaban y en la que vivían. Y por eso fundó Pablo Iglesias el Partido Socialista, y por eso 10 años más tarde fundó la Unión General de Trabajadores, para traer a España, insisto, igualdad, libertad, fraternidad, para defender a los trabajadores y para cerrar las brutales brechas que existían entre unas clases sociales y otras. Además, me siento muy orgulloso de que entre todas las fuerzas políticas que en este momento hay en España, por mucho que algunas se llenen la boca y se golpeen el pecho invocando a España y al patriotismo, un patriotismo de hojalata, que es el que practican, me siento muy orgulloso de que el único partido que en este momento en España tiene en sus siglas el nombre de España y el nombre de español es el Partido Socialista Obrero Español. Pero los socialistas nunca hemos entendido España y nunca hemos considerado que la unidad de España fuera algo que debiera imponerse por la fuerza de las armas, a través de autoritarismo de ninguna clase,
Para los socialistas, la unidad de España ha consistido fundamentalmente en la igualdad entre todos los españoles. Para nosotros, para los socialistas, para Pablo Iglesias, desde Pablo Iglesias hasta hoy, España es un espacio de igualdad de derechos y oportunidades entre todos. Y cualquier circunstancia que perturbe esa igualdad de oportunidades, cualquier circunstancia que la perturbe, rompe la igualdad entre los españoles y ha de ser combatida por los socialistas sin ningún tipo de tregua, sea lo que ocurre ahora en Cataluña o sea la despoblación, porque la despoblación, queridas amigas y queridos amigos, no es ni más ni menos que un hecho de desigualdad flagrante entre los españoles de unos territorios y otros, un hecho que rompe de alguna forma la unidad de España tal como nosotros la entendemos, que hemos de combatir con todos nuestros medios, porque ser patriota de verdad es defender esa igualdad. Y en este momento ser patriota español de verdad no es ir a manifestarse a la Plaza de Colón, sino, por ejemplo, luchar contra la desigualdad que existe entre las zonas pobladas y las zonas no despobladas. Y el Partido Socialista tuvo siempre claro que para redimir a las clases desfavorecidas había que recurrir a instrumentos que gozaban de la predilección de Pablo Iglesias, como la cultura y la educación. Para nosotros, para los socialistas, la educación ha sido siempre el principal factor de redención de las clases humildes, el principal instrumento para generar igualdad de oportunidades. Los socialistas hemos sido siempre amantes de la cultura, de la ciencia, de la investigación, del conocimiento, del progreso. Por eso, en estos tiempos en los que a muchos asusta el mundo que está por venir, por los increíbles avances que están experimentando las ciencias y las tecnologías, los socialistas estamos como en nuestra propia casa, porque nuestra casa fue siempre el futuro, nuestra casa fue la innovación, nuestra casa fue la ciencia, nuestra casa fue la cultura. En estas circunstancias celebramos el 140 aniversario del Partido Socialista Obrero Español, manteniendo intacto el legado de Pablo Iglesias y de sus compañeros, después de muchos avatares históricos y en unas circunstancias que hace algunos meses no podíamos ni imaginar. Después de 140 años de historia, rindiéndole a España servicios impagables, cumplimos estos 140 años, casi siglo y medio, ostentando el gobierno de España y siendo la primera fuerza política de España, merced al excelente resultado que obtuvimos en las urnas el pasado domingo. Y en el caso de Aragón, llegamos a este 140 aniversario con la satisfacción de saber que vamos a tener un gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, pero con más apoyo parlamentario del que ha tenido en los meses anteriores, y desde la conciencia de que muchas alcaldías del territorio son socialistas y el propio gobierno de Aragón es socialista. Conciencia que también nos llena de orgullo. Permitidme que pronuncie esta noche muchas veces la palabra orgullo y que nos hace afrontar las elecciones del próximo día 26 de mayo con alguna confianza en el éxito que vayamos a obtener en la misma. Ya sé que está prohibido pedir el voto, querido Jesús, pero alguna vez uno tiene que saltarse por encima las prohibiciones y yo he venido aquí esta tarde directamente a pediros el voto. A pediros el voto, en primer lugar, para Pilar y su equipo. Caspe, después de haber salido del pozo inmundo en el que lo metió la derecha, merece otros 4 años, como mínimo, de alcaldía socialista, y estoy absolutamente convencido de que 4 años más va a tener la alcaldía el Partido Socialista como mínimo, porque, como Pilar ha dicho, hay Pilar para rato. Y he venido también a pediros el apoyo para nuestra candidatura, digo nuestra, porque aquí estamos algunos de los representantes de la misma, está Darío, está Pilimar, estoy yo mismo,
He venido para pediros el apoyo para las candidaturas a las Cortes de Aragón, que es tanto como decir para nuestras candidaturas a presidir el próximo Gobierno de Aragón. Hace 4 años llegamos a este Gobierno, al de Aragón, comprometiéndonos ante todos los aragoneses a convertir a nuestra comunidad autónoma, a convertir a Aragón en laboratorio del socialismo del siglo XXI. Ni más ni menos, para eso somos aragoneses, adquirimos ese compromiso que no era nada pretencioso, sino basado en nuestra confianza en nuestras propias capacidades y basado en nuestra confianza en el gran partido al que representábamos. Dijimos que íbamos a acabar con los recortes de la derecha. La derecha en 4 años estuvo a punto de acabar con la escuela pública, con la sanidad pública, con los servicios sociales públicos. Dijimos que esa situación la íbamos a revertir porque los socialistas somos, ante todo, combatientes de las desigualdades. Y las desigualdades se producen, sobre todo, en el acceso a esos bienes fundamentales como son la educación, la sanidad o como son los servicios sociales. Pues bien, 4 años después puedo decir con mucho orgullo que Aragón es la comunidad autónoma donde más ha crecido el gasto social, un 25%, el doble que en el resto de las comunidades autónomas españolas, lo cual quiere decir que si a un gobierno se le mide por el volumen de recursos que destina a las políticas de igualdad, si a un socialista se le mide por eso, nuestro gobierno ha sido campeón de políticas socialistas en España en estos últimos 4 años. Pero para financiar las políticas sociales son en definitiva la mejor forma de redistribuir la riqueza entre los que la tienen y los que no la tienen. Hace falta que la economía crezca y que se genere empleo. La derecha no confiaba en absoluto en que nosotros fuéramos a ser buenos gestores de la economía. Ya sabéis que dicen siempre que nosotros somos puros despilfarradores del dinero público y que no sabemos generar riqueza. Pues bien, con mucha satisfacción puedo deciros que desde 2017 Aragón es la comunidad autónoma de España con mayor crecimiento económico y con más satisfacción todavía, porque el crecimiento económico por sí solo no significa absolutamente nada. Puedo deciros que, contando desde que llegamos al Gobierno hasta hoy, Aragón es la comunidad autónoma de España donde más ha descendido el paro. Por tanto, comparecemos ante los ciudadanos los próximos días, las próximas semanas, con la satisfacción del deber cumplido. Ahora hemos de proponernos metas más ambiciosas. Hemos de profundizar en políticas de igualdad. Hemos avanzado mucho en educación, en sanidad, en servicios sociales. Tenemos que avanzar más todavía. Hemos avanzado en crecimiento sostenible, tenemos que avanzar más y debemos proponernos ser la comunidad autónoma de España que más y mejor aplique todos y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, combate de la pobreza infantil, combate de cualquier clase de desigualdad, crecimiento económico basado en la innovación. Tenemos que proponernos ser líderes también en esa materia. Y estoy absolutamente convencido de que lo podemos conseguir. Para eso, ¿qué necesitamos? En primer lugar, la colaboración que esta legislatura hemos tenido de los ayuntamientos, fundamentalmente de los ayuntamientos socialistas. Esta mañana lo decía yo en Huesca, donde he ido a ver una obra de un centro de salud con el alcalde de Huesca, con el compañero Luis Felipe. Hay un grado de medida de hasta qué punto es eficaz un gobierno en un territorio en relación con el apoyo o la colaboración que es capaz de establecer con el ayuntamiento del lugar. Aquí en Caspe ha sido un gusto trabajar en relación con políticas de educación, de sanidad. Ha sido un gusto trabajar en ese proyecto tan ansiado por Jesús y por Pilar, como es el del Puerto Seco, que os puedo avanzar que está muy maduro, que está ya bastante a punto de poder ser presentado en sociedad. Ha sido un placer, desde la Consejería de Desarrollo Rural, trabajar en asuntos relacionados con los regadíos, absolutamente fundamentales para el desarrollo de este territorio.
De la misma forma que ha sido un placer trabajar en Huesca con un alcalde socialista que ante la posibilidad de hacer un centro de salud vino corriendo a ofrecer los terrenos, vino corriendo a lavar las licencias y, sin embargo, un alcalde del Partido Popular se puede convertir en un auténtico tormento, como se está viendo, por ejemplo, en el caso de Teruel. A Teruel vamos a hacer un hospital público donde nos vamos a gastar 100 millones de euros y en este momento solo tenemos un problema, y es que la alcaldesa del Partido Popular, rabiosa, porque el Partido Socialista va a hacer por fin realidad una vieja promesa, la de hacer el hospital, ha decidido no darnos la licencia para construirlo. Os digo todo esto para que quede constancia de lo importante que es que un gobierno autonómico socialista lo complemente en el territorio, o al revés, igual me da, o al ayuntamiento socialista, al gobierno autonómico, lo importante que es que haya combinación entre los ayuntamientos y la comunidad autónoma. Son los dos pilares fundamentales para promover políticas de igualdad, para promover políticas contra la despoblación, para revitalizar y dar vigor a los servicios públicos, para todo lo que es de nuestra incumbencia competencial. Y por eso yo en las próximas semanas me voy a dejar la piel, queridas amigas y queridos amigos, no solo por mantener el Gobierno de Aragón, sino por mantener también los ayuntamientos con alcaldes y alcaldesas socialistas, los que tenemos, y por ganar los que no tenemos. Porque si una de las dos patas falla el Gobierno autonómico o fallan los ayuntamientos, falla el edificio en su conjunto. Alguien puede pensar que después de los resultados del domingo tenemos el trabajo hecho, que ya no tenemos nada que hacer, que los resultados positivos el día 26 de mayo van a venir por añadidura. Quiero deciros esta tarde, queridas amigas y queridos amigos, que nada más lejos de la realidad. El domingo obtuvimos un excelente resultado en España, que nos va a permitir gobernar con más suficiencia parlamentaria que en la legislatura anterior. Pero fijaros, a pesar de que en apariencia y de entrada los resultados son espectaculares, y lo son, lo cierto es que si en Aragón sumamos los votos de la izquierda y de la derecha, ganan los votos de la derecha. Tenemos los socialistas 3 puntos más de voto que en el resto de España, 3 puntos más. Hemos estado en el 32% casi y en España no hemos llegado al 29%. Y sin embargo, sumadas las fuerzas de la derecha y de la izquierda, suman más votos la derecha. Y en el caso de Caspe, donde no hemos tenido el 31%, sino el 34%, 6 puntos por encima de la media nacional, casi sumamos lo mismo, pero estamos 100 votos por debajo de los votos de la derecha. Yo estoy convencido que las elecciones municipales y autonómicas son distintas, intervienen otros factores. Yo estoy convencido que tenemos argumentos suficientes y tenemos instrumentos suficientes y legitimidades suficientes como para ganarlas. Pero quien piense que extrapolando los resultados del domingo vamos a ganar las elecciones del día 26 de mayo se equivoca radicalmente. Quien piense que el trabajo ya está hecho, que ya no es necesario movilizar, que ya no es necesario llevar a la gente a votar y convencerla para que lo haga, se está equivocando y le estará brindando en bandeja el triunfo a la derecha. Porque para la derecha esas elecciones ellos tienen muy claro que son muy importantes. Para ellos es la revancha de las elecciones del 28 de abril. Ellos van a ir rabiosos, incurriendo en toda clase de estratagemas, yo creo que haciendo el ridículo, porque no se puede pasar de ofrecerle ministros en el gobierno a Vox hace 5 días, a decir ahora que Vox es una fuerza de extrema derecha de la que hay que huir como si de la peste se tratara. Yo creo que ese tipo de cambios tan radicales al Partido Popular lo sitúan en una situación de desesperación absoluta, que es en lo que está, pero lo cierto es que ellos se van a dejar la piel por los caminos, por las calles, se van a dejar la piel, porque para ellos el 26 de mayo es la revancha. Pero ellos no quieren el gobierno autonómico ni los ayuntamientos para desarrollar un proyecto en beneficio de los ciudadanos. Ellos quieren convertir los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos en instrumentos de oposición contra el gobierno de Pedro Sánchez. Y esa es una primera razón para que nos movilicemos a fondo, para que tratemos de llevar a las urnas, no a la gente que fue el otro día, sino más gente todavía, entre otras cosas por eso que os estoy diciendo, porque se trata de defender al gobierno de Sánchez.
Pero hay otra razón que para mí es más importante todavía. Para nosotros, para los socialistas, ir a unas elecciones no es ir contra nadie. Para nosotros, para los socialistas, ir a unas elecciones es presentar un proyecto político, como ha hecho hace unos minutos la compañera Pilar, y defenderlo por entender que eso es lo que conviene a los ciudadanos. Para mí, queridas amigas y queridos amigos, no hay nada más importante desde el punto de vista político que Aragón. Juré, mejor dicho, prometí el Estatuto de Autonomía de Aragón, y esa es mi guía, esa es mi ruta, ese es mi camino, ese es mi principal compromiso. He dicho muchas veces que como secretario general del Partido Socialista estaré siempre a lo que se ordene desde Ferraz, pero he dicho también que un presidente autonómico no es el delegado del Gobierno de Madrid en Aragón. Un presidente autonómico se debe fundamentalmente a los aragoneses y si hay que discrepar de vez en cuando de Madrid por defender los intereses de los aragoneses, se discrepa de Madrid, sea del Partido Popular el Gobierno o sea de cualquier otro signo político. Nosotros vamos a ir a las elecciones a decirles a los aragoneses que ante todo está, en mi caso Aragón, en el caso de Pilar, Caspe, que ante todo están los intereses generales de nuestros vecinos y de nuestros conciudadanos, y que lo hacemos desde el Partido Socialista porque estamos convencidos de que es la opción que mejor entiende el interés general, que mejor interpreta el interés general y que más capacidad de diálogo tiene con el resto de las fuerzas políticas y con el resto de la sociedad para defender el interés general. Hemos avanzado mucho en educación, en sanidad, en igualdad, en economía. Hemos conseguido estabilidad política en la comunidad y, sobre todo, estabilidad social. Hemos conseguido poner a Aragón en el camino del éxito como comunidad y como sociedad. Y eso es justamente lo que vamos a defender y eso es justamente lo que no podemos arriesgar. Hasta el punto de que en este momento se puede decir que en Aragón solo hay dos opciones. Una, la que vaya a encabezar un presidente del Partido Socialista y otra la que vaya a encabezar un presidente del Partido Popular que necesariamente tendrá que contar con Vox, un partido que, entre otras pretensiones, tiene la de acabar con los servicios públicos, con la autonomía y que se sitúa con toda claridad fuera de la Constitución. Yo no pretendo construir Aragón desde el Partido Socialista contra todos los demás, ni lo debe hacer ningún alcalde socialista en su respectivo municipio. Como socialistas debemos defender nuestros principios y nuestras ideas de izquierdas, constitucionales y europeístas, pero lo debemos hacer de la mano de la sociedad a la que servimos, hablando con los sindicatos, con los empresarios, concordando nuestros proyectos con la sociedad civil, haciéndola partícipe y entendiendo que un municipio o una comunidad autónoma no es un proyecto de partido, sino que es un proyecto común. Y si llevamos ese mensaje a la sociedad y la sociedad lo asume, dejaremos absolutamente en evidencia a la derecha que no tiene ningún proyecto para los municipios, que no tiene ningún proyecto para la comunidad autónoma y que lo único que intenta, vuelvo a repetir, es convertir los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos en instrumentos contra el gobierno socialista de Madrid. Por tanto, tenemos esos dos grandes motivos para esforzarnos al máximo hasta el próximo día 26 de mayo y para llenar las urnas de puños y de rosas, como hemos hecho en muchas otras ocasiones. Lo tenemos que hacer por nosotros, por nuestros vecinos, por nuestros ciudadanos. Lo tenemos que hacer por nuestros hijos, por las generaciones venideras. Y lo tenemos que hacer, queridas amigas y queridos amigos, simplemente para estar a la altura de la historia de este grandioso partido al que todos pertenecemos, que es el Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias. Un momento. A continuación pasaremos a tomar